y a compartir. Entonces, bueno, como para terminar de hacer esta introducción al pensamiento temporal de Kant, vamos a terminar, digamos, con repasando un poquitito la antinomia que nos compete, ¿no? Que es la de si el mundo tuvo un comienzo o no en el tiempo. Así nos vamos a saltar, digamos, más adelante, hacia adelante, dentro de esta obra de la crítica de la razón pura. Entonces, bueno, muchos de ustedes ya la conocen, vamos a repasarla y después analizar un poquitito cómo la encara Kant, ¿no? Entonces, la tesis en la antinomia temporal, la tesis de Kant es: el mundo tiene un comienzo en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo demuestra? Él dice: en efecto, supongamos que el mundo no tenga comienzo en el tiempo. Siendo así, hasta cualquier momento dado habrá transcurrido una eternidad y en consecuencia habrá transcurrido una infinita serie de estados de las cosas del mundo que se suceden unos a otros. Ahora bien, la infinidad de una serie consiste en que no puede completarse nunca por medio de sucesivas síntesis. Por lo tanto, es imposible una serie cósmica infinita transcurrida y, en consecuencia, un comienzo del mundo es condición necesaria de su existencia, que es lo que había que demostrar primero. Bueno, acá, bueno, por supuesto Kant se pone la cara de alguien que cree en el tiempo objetivo, ¿no? Entonces habla de el mundo, comienzo en el tiempo, ¿no? Entonces él lo que demuestra que tiene que tener un comienzo, diciendo que si no, ya habría existido una serie infinita. Pero entonces, para llegar a nuestra época actual, él dice, necesitamos una, este, una sucesión infinita de síntesis, ¿no? En realidad acá, más allá de que él después digamos, la crítica de él a este razonamiento se basa en creer que hay un tiempo objetivo, o aplicar lo que nosotros sabemos para nuestro tiempo subjetivo a un tiempo objetivo. Pero acá hay una cuestión también, y es que eh, ¿por qué necesariamente, digamos, por qué no puede completarse nunca una serie infinita por sucesivas síntesis? ¿Qué significa sucesivas síntesis? ¿En qué sentido Kant habla de sucesivas síntesis? Eh, si acá está él poniéndose como objetivista temporal, se refiere a síntesis objetivas, ¿no? De que alguien está contando el tiempo. Una síntesis objetiva. ¿Por qué dice tan categóricamente que no se puede, que no puede haber una serie infinita de sucesivas síntesis? Como para haber llegado a nuestro estado actual. No digo que no tenga razón o que sí la tenga, ¿no? Lo que digo es, ¿por qué negarlo a priori? De hecho, bueno, Aristóteles lo negaba, ¿no? El infinito, de hecho, no existía. Y de hecho, suena bastante razonable negarlo, ¿no? Porque, como les dije, ¿no? Como comentamos cuando vimos a Aristóteles, que realmente, incluso la física actual, o sea, infinitos de hecho es como que es algo inaceptable para la propia imaginación del ser humano. O sea, hasta infinitos temporales y espaciales. A veces, por ejemplo, en la cosmología moderna se habla de infinitos, digamos que si el universo tiene curvatura cero o negativa, entonces sería infinito espacialmente. ¿Pero qué significa que sea infinito? O sea, eh, realmente es algo que da vértigo, por eso muchos dicen, bueno, quizá el universo, aunque sea plano, no tenga la topología de un plano infinito, sino que tenga la topología de un toro. Toro
no del animal toro, sino en topología, en geometría en general, toro se denomina a un conjunto finito, de tamaño finito, en donde que se construye agarrando un cuadrado e identificando los lados opuestos. Entonces yo es como que yo agarro una hoja, la doblo y construyo un cilindro. Y luego ese cilindro lo doblo y lo uno. ¿Qué construyo? Una dona, una rosca. A eso se llama en matemática toro. Es un dos toro, porque es un toro de dos dimensiones, porque es una superficie. ¿Por qué no el universo? Pues no puede ser un toro, ¿no? Plano. Parece más sensato que pensar que es un plano infinito. ¿Qué es infinito? De hecho. O sea que en realidad uno puede compartir este prejuicio o esta animadversión de Kant por una, una serie de síntesis sucesivas infinitas, ¿no? En todo caso, Kant lo que va a decir que este razonamiento no es correcto porque, digamos, parte del hecho de suponer que hay un tiempo objetivo y que si el mundo no tuvo un comienzo en el tiempo, significa que ya llevamos un conjunto infinito de eventos acaecidos, ¿no? Pero bueno, antes de seguir con esto, ahora vamos a ver la antítesis. El mundo no tiene comienzo, o sea que es infinito en el tiempo. Entonces demuestra que es infinito. ¿Cómo lo demuestra? Dice, supongamos que tiene un comienzo. Como el comienzo es una existencia que va precedida de un tiempo, aunque no existe la cosa, es preciso que haya precedido un tiempo en que el mundo no fuera, o sea, un tiempo vacío. Ahora bien, en un tiempo vacío, no es posible que nazca cosa alguna, porque ninguna parte de tal tiempo tiene, ante otra, condición distintiva alguna, la existencia de preferencia a la de la no existencia, tanto si se admite que nace por sí misma como por otra causa. Por consiguiente, aunque en el mundo puedan comenzar varias series de cosas, el mundo mismo no puede tener comienzo y por lo tanto es infinito respecto del tiempo pasado. En realidad este es el razonamiento de Aristóteles, eh, a favor de un tiempo infinito para el mundo. Es el mismo argumento. O sea, si el mundo nació hace un tiempo finito, antes el tiempo estaba vacío y por lo tanto nunca hubo un motivo para que naciera el mundo en un momento y no en otro. Es el mismo, es una copia, ¿no? Por supuesto que acá eh, Kant también lo va a criticar, esta demostración, justamente por la alusión a un tiempo objetivo, pero en realidad la crítica a este razonamiento, una crítica sin negar la existencia de un tiempo objetivo, la hizo San Agustín, cuando dijo que, cuando lo criticó diciendo que en realidad, ¿por qué hablar de un tiempo antes de que nazca el mundo? ¿No? Obviamente esto implica, eh, y aquí vamos a cosas que ya vimos en las primeras clases, uno puede ser semikantiano en el sentido de negar que haya un tiempo objetivo, decir solamente puedo hablar del tiempo subjetivo, pero no por eso negar que haya cambio objetivo. O sea, negar el tiempo absoluto de Newton, negar la existencia de un tiempo independiente de lo que pasa, pero no por eso negar el cambio objetivo. Entonces, el tiempo depende de la existencia de cosas y sus acontecimientos. Por lo tanto, el tiempo se crea cuando se crea el mundo y sus acontecimientos. ¿Eh? Esa es la otra solución. La demostración de Kant, que obviamente digo, de Kant en este esquema de un Kant objetivista temporal, a favor de la infinitud, en el sentido de la infinitud del tiempo, es la demostración de Aristóteles, ¿no? Que, bueno, pero bueno, que obviamente después Kant la critica, pero por el hecho de hablar de un tiempo objetivo.
Entonces, bueno, como sabemos, el problema para Kant de esta antinomia es el hecho de hablar del tiempo como algo más allá de la intuición del entendimiento, ¿no? Em, Ahora, ¿cómo lo dice? Bueno, acá puse un par de fragmentitos, vamos a verlos juntos. Dice Kant em, acerca de lo que acabo de mostrar. Si bien las cosas como fenómenos determinan el espacio, es decir, que todos sus predicados posibles, magnitud y relación, hacen que tales o cuales pertenezcan a la realidad, pero por el contrario el espacio, como algo que existe en sí, no puede determinar la realidad de las cosas en cuanto a la magnitud o a la forma, porque en sí no es nada real. Por consiguiente, un espacio lleno o vacío puede ser limitado por fenómenos, pero estos no pueden ser limitados por un espacio vacío fuera de ellos. Lo mismo puede decirse del tiempo. O sea, entonces vamos a releer esto, pero hablando del tiempo. Que las cosas como fenómenos determinan el tiempo. O sea que de todos sus predicados posibles, acá podemos decir anterior y posterior o simultaneidad, hacen que tales o cuales pertenezcan a la realidad. Pero por el contrario, el tiempo, como algo que existe en sí, no puede determinar la realidad de las cosas en cuanto a la magnitud o a la forma, porque en sí no es nada real. Por consiguiente, un tiempo lleno o vacío puede ser limitado por fenómenos, pero estos no pueden ser limitados por un tiempo vacío fuera de ellos, ¿no? Podría, digamos, parafraseando, ¿no? O sea que, un poco como escribo acá, como el tiempo es nuestro, pertenece a nuestra mente, no puede determinar la realidad de las cosas, pero obviamente es una de nuestras herramientas para ordenar y ubicar los fenómenos. Entonces directamente no tiene sentido hablar del tiempo fuera de los fenómenos, y por lo tanto directamente em, no podemos predicar sobre el universo objetivo. Si no podemos hablar de la cosa en sí, tampoco podemos hablar del universo en sí, ni ni de su nacimiento en sí, ¿eh? Ni del momento ni del instante objetivo en el cual el universo en sí nació. Eso sería digamos, lo que argumenta Kant, ¿no? Un poco, o sea, básicamente lo que ya sabemos. Entonces dice, en el fondo, ese expediente consiste solamente en que, en lugar de un mundo sensible, se piensa quién sabe qué mundo inteligible y en vez del primer comienzo, una existencia antes de la cual precede a un tiempo del no ser. Se piensa en una existencia que no supone ninguna otra condición en el mundo, y que, en lugar de límites de la existencia, piensa límites del universo, y de ese modo se soslayan el tiempo y el espacio. Pero aquí hablamos solamente digamos, del mundo fenómeno, no sé, el mundo fenoménico y su magnitud, y en él no es posible en modo alguno prescindir de las mencionadas condiciones de la sensibilidad sin suprimir su esencia. El mundo sensible, si está limitado, se halla necesariamente en el vacío infinito. Y si a priori se quiere prescindir de este y en consecuencia del espacio, como condición de la posibilidad de los fenómenos, desaparece todo el mundo sensible, el único que se nos da en nuestro problema. O sea, es más de lo mismo, ¿no? O sea, no podemos pensar en límite en el espacio, ni en límite en el tiempo, ¿eh? Cuando tiempo y espacio son categorías nuestras. ¿Cómo vamos a limitar al universo con una categoría nuestra? El mundus intelligibilis no es más que el concepto universal de mundo. Nuestro concepto del mundo, no el mundo mismo. Concepto en que se hace abstracción de todas las condiciones de la intuición de ese mundo. Y en consecuencia, respecto de él no es posible proposición sintética alguna, ni afirmativa ni negativa. No podemos decir nada acerca del mundo en sí mismo, del mundo extra o trans mundo conocido por nosotros, ¿no? Eh, Así que
no podemos hablar de límites del mundo exterior usando como límites categorías nuestras. O sea, con nuestra mente no podemos limitar el mundo exterior. Con nuestra mente, en todo caso, podemos pensar si nuestra imagen del mundo tiene límites o no, pero no el mundo en sí. O sea, no podemos limitar con nuestra mente el mundo en sí. Tampoco podemos hablar acerca del vacío o de la nada en sí misma como algo que limita el mundo en sí mismo, o lo que precede, o lo que sea, porque ni el mundo ni el vacío en sí mismo son cosas a las cuales tenemos acceso. ¿eh? Entonces, como del mundo en sí no podemos decir nada, sino que solamente podemos hablar del conjunto de todas nuestras percepciones, entonces no podemos decir nada de él. Entonces, como nuestro discurso, nuestro conjunto de proposiciones se refieren a nuestro mundo fenoménico, el concepto de mundo en sí pasa a ser un concepto sin categoremático. Básicamente sin categoremático es un concepto que no se puede enmarcar dentro de nuestro aparato conceptual. O sea, no tenemos cómo meterlo en nuestro universo de proposiciones. No podemos ni asignarle verbos, adjetivos, nada, a algo que no entra dentro de nuestra categoría de discurso, que es el discurso de lo que nosotros percibimos. ¿eh? A veces argumentos de filósofos ateos acerca de Dios se basan en decir que Dios es un concepto sin categoremático. Más allá de que cuánta razón tengan o no en esto, es una palabra que no se suele usar mucho, pero bueno, por ejemplo, en ese contexto a veces también se ha utilizado. Así, bueno, hasta acá, digamos, nuestra breve introducción al Kant temporal, que es una especie de idealismo parcial, donde no niega el mundo objetivo, tampoco niega el cambio objetivo, porque no niega el mundo objetivo, pero de lo que habla es de nuestro tiempo. Por supuesto que luego, como ustedes saben, va a haber filósofos post-kantianos, pero luego va a haber filósofos no kantianos que van a tomar algunas de estas ideas para dirigirse directamente al idealismo, ¿no? Claramente, netamente. No como herederos de Kant, sino utilizando algunas herramientas de Kant y otras herramientas propias o de otros para ir a un idealismo 100%, como, bueno, Fichte, Hegel y otros. Así, bueno, hasta acá, digamos, nuestra introducción a Kant. Ahora vamos a cambiar drásticamente de perspectiva. Acuérdense que esto es un, entre comillas, breve repaso histórico de las ideas acerca del tiempo, aunque no tan breve. Entonces vamos a seguir adelante en esta historia. Déjenme mencionar, pero muy de paso, ya estamos entrando en el siglo XIX, estamos en el XVIII y el XIX. Por supuesto que hay muchos filósofos importantes, pero no incluyo aquellos filósofos que considero que no han aportado nada demasiado significativo al problema del tiempo. O sea que Schopenhauer tampoco aportó demasiado original al problema del tiempo, pero me parece interesante esta única frase, que es la única que vamos a mencionar de él. En donde dentro de su filosofía voluntarista, en esta obra que es muy, muy entretenida leerla,
Parerga y Paralipómena, dice que el presente más insignificante tiene sobre el pasado más insignificante la ventaja de la realidad. Lo podemos enmarcar a Schopenhauer dentro de la corriente de los filósofos presentistas. O sea, los que dicen que lo único que existe es el presente. Como que ya se los mencioné, digamos, Einstein y algunos otros físicos relativistas y algunos filósofos modernos se pueden enmarcar dentro de lo que se llaman los filósofos y pensadores eternalistas, que creen que existe el pasado, el presente y el futuro. Schopenhauer sería justamente lo opuesto, un filósofo presentista en lo que respecta a la naturaleza del tiempo. Solamente existe el presente. Esta es la única referencia que vamos a hacer a Schopenhauer. Muy bien. En este esquema abierta o veradamente eternalista, vamos a mencionar a el gran físico y matemático Pierre-Simon de Laplace, un científico francés, que uno de los motivos por los cuales pasó a la fama fue esta frase que está acá. Fragmento de su ensayo filosófico titulado Sobre la probabilidad, de 1819. Después vamos a mencionar algunas cositas sobre Laplace, pero déjenme empezar con esta frase. Dice, podemos considerar el presente estado del universo como el efecto de su pasado y la causa de su futuro. Un intelecto que conociera en determinado momento todas las fuerzas que ponen en movimiento a la naturaleza y todas las posiciones de todos los ítems de los cuales la naturaleza está compuesta, si este intelecto fuera también suficientemente vasto como para someter estos datos a análisis, podría reunir en una única fórmula los movimientos de los cuerpos más grandes del universo y aquellos del átomo más pequeño. Para semejante intelecto, nada sería incierto y el futuro, así como el pasado, estarían igualmente presentes ante sus ojos. ¿Qué es esto? Esto representa la herencia filosófica, una posible herencia filosófica del programa mecanicista de Newton. Laplace, que fue un genio de las matemáticas y de la física que llevó la mecánica newtoniana a fronteras que nunca nadie antes había llevado, sobre todo en su estudio del sistema solar y de otros problemas, fue justamente el que demostró que el sistema solar es estable. El propio Newton creía que el sistema solar era inestable. Y el motivo de eso era que, como el problema, digamos, de analizar varios cuerpos que se mueven con una interacción entre ellos de naturaleza gravitatoria, es un problema insoluble en forma exacta cuando son 3 o más cuerpos. El único problema que se puede resolver en forma exacta es el problema de 2 cuerpos. Por ejemplo, la Tierra alrededor del Sol, o la Luna alrededor de la Tierra, pero solitos, sin ningún otro cuerpo. Entonces, Newton, cuando quiso resolver el movimiento de los planetas alrededor del Sol, teniendo en cuenta la influencia entre ellos de los planetas, tuvo que hacer aproximaciones. Lo mismo hizo Laplace, hizo aproximaciones. Nada más que Laplace en la época de Laplace ya había más herramientas matemáticas como para ir más allá en el orden de las aproximaciones, en
la exactitud de las aproximaciones, o la precisión de las aproximaciones. Newton descubrió que si uno, a primer orden en las perturbaciones, por ejemplo, Saturno se iba a terminar escapando del sistema solar con el correr de los milenios, ¿no? Lo que demostró Laplace es que en realidad ese efecto era producto de haber considerado primeros efectos de perturbaciones. Si uno consideraba efectos más refinados, lo que se llama matemática de orden superior, en realidad lo que ocurre es que los planetas tienen pequeñas oscilaciones, se alejan y se acercan al Sol, producto de las influencias entre ellos. O sea, en el sistema solar, el cuerpo más importante es el Sol. Y luego le siguen en importancia Saturno y Júpiter, ¿no? Como los más grandes del sistema solar. Entonces, cuando uno analiza la órbita, por ejemplo, de Júpiter alrededor de Saturno, perdón, alrededor del Sol, tiene que tener en cuenta la influencia de Saturno y en menor medida de otros planetas. Por eso no es una elipse perfecta la órbita de Júpiter alrededor del Sol ni de ninguno de los otros planetas. Ahora, en matemática existe algo que se llama desarrollar una función en series de potencia. Entonces, la función seno de x, que la función seno es una función oscilatoria, sube y baja, sube y baja. Cuando uno la función seno de x la desarrolla en serie de potencias, la puedo aproximar como seno de x igual a x menos x al cubo sobre 6 más x a la quinta sobre 5 factorial, no importa. Pero cuando x es chiquitito, x al cubo es mucho más chiquitito que x, ¿no? Es 0,1 al cubo es 0,001. Es mucho más chiquitito que 0,1. Entonces, seno de x es aproximadamente igual a x, cuando x es chiquitito, ¿no? Lo que había encontrado Newton es que a primer orden, o sea, a orden lineal, o sea, para tiempos chiquititos, por ejemplo, la posición, la distancia de Saturno al Sol en función del tiempo, crecía como el tiempo. Ahora, lo que vio Laplace es que cuando buscaba nuevas correcciones, apareció un término cúbico, ¿no? En realidad, la historia es un poquito, o sea, le estoy contando como cualitativamente, ¿no? Un término cúbico con signo negativo. Entonces, se dio cuenta que en realidad ahí lo que pasaba es que había un seno de x oculto en esa primera aproximación lineal, ¿no? Entonces, en realidad no era que Saturno se escapaba indefectivamente, sino que en realidad está oscilando. Todo esto lo explico por qué. ¿Qué tiene que ver todo esto con este seminario de historia del tiempo? Los términos, cuando uno resuelve ecuaciones diferenciales y necesariamente está obligado a hacer aproximaciones, a veces aparecen los llamados términos seculares. Secular viene de siglo y tiene que ver en este contexto con términos que parecen crecer sin límite. Algunos de estos términos pueden ser genuinos y manifestar una inestabilidad genuina del sistema físico que uno está considerando. Otros de estos términos seculares pueden ser espurios y ser producto de que estoy despreciando o que no estoy considerando términos de orden superior. Cuando digo superior significa términos con potencias de la perturbación al cuadrado, a la cubo, a la cuarta, a la quinta potencia, o sea, términos de orden superior. Entonces, estabilidad o inestabilidad es sinónimo de el tiempo trae inestabilidad al sistema solar
o el sistema solar es estable frente al paso del tiempo, ¿no? Newton pensaba, como Newton era creyente, Newton pensaba, como creía en la estabilidad de la creación de Dios, él pensaba que Dios, de vez en cuando, le da, literalmente lo escribió así, le daba como pataditas a los planetas para que siguieran en sus órbitas de manera estable. O sea que había una intervención divina en nuestro mundo, en nuestro universo temporal. Laplace demostró que no era necesario, al menos para el sistema solar, la intervención divina. El sistema solar es estable. No hay ningún planeta que se esté yendo en forma, o que esté cayendo en forma inevitable hacia o del Sol o escapando fuera del Sol. Esto obviamente le dio un gran optimismo a él en lo que es el programa newtoniano, ¿no?, de la mecánica. Ahora, ¿cuál es la visión? Uno puede entonces aplicar las leyes de Newton a distintos sistemas físicos y no por eso creer que todo en el mundo se compone de partículas que se mueven según las leyes de Newton. El que cree eso es alguien que adhiere 100% al programa filosófico natural newtoniano. Laplace fue un miembro destacado de esta corriente de pensamiento mecanicista. Entonces, si uno se toma a pecho las leyes de Newton, que son deterministas, o sea, si yo conozco con exactitud completa las posiciones y velocidades de todas las partículas del universo en un dado instante, y tengo capacidad infinita para resolver las ecuaciones de Newton, yo puedo predecir y retrodecir toda la historia del universo hacia el infinito futuro y hacia el infinito pasado. Y esto es lo que dice Laplace en este fragmento. Entonces, si esto es así, es tentador para uno ser eternalista. Si, si toda la historia del universo está completamente determinada, ¿por qué no pensar que en algún sentido el futuro y el pasado existen? ¿Por qué? Porque si el futuro está determinado, ¿por qué no pensar que el futuro existe? En algún sentido atemporal. ¿Qué sentido tiene seguir creyendo en un futuro que está por venir cuando ese futuro ya está determinado? Se los tiro como pensamiento, no digo que, o sea, ¿qué sentido, repito, qué sentido tiene creer que el futuro está por venir cuando el futuro está completamente determinado? ¿Por qué no pensar que en algún sentido el futuro existe y que algún ser eterno, supratemporal, lo puede percibir? Esto es lo que se llama la filosofía eternalista temporal, o bien en términos relativistas el universo bloque. O sea, pensar que todo el universo, la historia de todo el universo, ya está dibujada, fue dibujada por alguien, no importa, por nadie, pero ya está por ahí, ¿no? Esto un poco para ponernos un poquito en época de cómo la filosofía mecanicista eh, afectaba a la filosofía natural y a la visión del mundo, ¿no?, de una porción importante de los intelectuales de los siglos XVIII y XIX. Eh, en cuanto a Laplace, como para dar una pequeña un perfil, porque quizá muchos de ustedes no lo conocen, fue un niño prodigio, nació en seno de una familia de granjeros, o sea, una familia no aristocrática ni mucho menos, Normandía, mediados del siglo XVIII. El padre quería que fuera eh, miembro de la iglesia,
Pierre, ¿no? Entonces lo envió a los 16 años a la Universidad de Caen para estudiar teología. El tema es que, acuérdense, digamos, en muchas universidades todavía, digamos, aún los que estudian teología tenían que estudiar el trivium y el quadrivium, que incluía estudiar geometría, aritmética y demás. Entonces los profesores descubrieron la enorme capacidad y precocidad matemática de Laplace. Este, y siendo alumno de ahí, escribí un artículo titulado Sobre el cálculo integral de diferencias infinitamente pequeñas y de diferencias finitas. Esto tiene que ver con justamente técnicas para resolver problemas, problemas que no se pueden resolver en forma analítica exacta, resolverlos mediante aproximaciones finitas con perturbaciones pequeñas. Aún era adolescente Laplace, y yo, bueno, otro famoso físico y matemático, Louis Lagrange, notó el valor de esta publicación y se lo publicó en Turín. En esa época Lagrange editaba una revista en Turín de ciencia y se lo publicó. Luego estudió bajo el famoso D'Alembert, uno de los autores de la famosa enciclopedia, y terminó siendo profesor. Bueno, no es que terminó, sino que luego, a recomendación de D'Alembert, fue profesor de la Escuela Militar en París en 1767, y ahí tuvo entre sus alumnos nada menos que a Napoleón. ¿Mm? Napoleón siempre lo tuvo en estima, aún siendo emperador, y nunca lo olvidó como uno de sus profesores directos en la escuela militar. Eh, por otro lado, Laplace en 1796 publica su exposición del sistema del mundo, donde desarrolla una teoría sobre la formación del Sol y del sistema solar, un poco en la línea en lo que ya lo había hecho Kant algunos años antes, nada más que Laplace, con toda su formación matemática, llevó la teoría esta mucho más lejos, ¿no? Con mucha mayor precisión y fundamentación matemática de lo que lo había hecho Kant. En su momento, igual Kant, ojo, Kant conocía eh, la física newtoniana, también conocía la matemática necesaria para usar la física newtoniana, no era que fuera un neófito ni mucho menos. Nada más que Laplace era directamente un genio en lo que es las matemáticas aplicadas a la física, ¿no? Bueno, la teoría de Laplace, que cualitativamente tiene muchos puntos en común con la de Kant, eh, básicamente sigue siendo la vigente en la actualidad, ¿no? Una nebulosa o nube de polvo y gas que se fue condensando y formando los planetas y el Sol. Bueno, en 1805 Napoleón le confiere la Legión de Honor y en el 16 fue elegido miembro de la Academia Francesa. Eh, y es interesante porque en esta época estaba el gran astrónomo William Herschel, quizá alguno habrá escuchado hablar de él, astrónomo inglés, eh, que constantemente estaba descubriendo nebulosas en el cielo, ¿no? Que no se sabía qué eran, ¿no? Hoy en día sabemos que muchas de las nebulosas son galaxias, son otras galaxias más allá de la nuestra. Un poco inspirado por estos descubrimientos, Laplace justamente mostró que el Sol se pudo haber formado por el colapso de una de estas nubes de gas y polvo. El tema es que no había en esa época suficiente resolución como para muchas de estas nebulosas discriminarlas de una nube de gas y polvo. ¿Eh? Algunas, bueno, por supuesto que sí, digamos, la Vía Láctea a simple vista parece una nube de gas y polvo, pero ahora obviamente cuando uno le apunta el telescopio, y ya con los telescopios que había en la época de Laplace, sí estaba claro que no era una nube de gas y polvo, sino que estaba compuesta por millones de estrellas, ¿no?
pero no así otras nebulosas más lejanas. Entonces Laplace, bueno, se dio cuenta que el Sol también que se podía haber formado por la condensación de una nube de gas y polvo junto con los planetas que lo circundan. Aparte también explica por qué todos los planetas orbitan en el mismo sentido. Todos se formaron de la misma nube, que esa nube estaba como un todo girando en una dada dirección, ¿no? Con lo cual empieza a tener como fundamento científico la idea de que hay una historia no solamente de nuestro planeta, y esto es lo importante para nosotros. Hay una historia supralunar. Yendo, digamos, al mundo, ¿no?, aristotélico, no solamente está la historia de nuestro planeta, ya podemos hablar de la historia del cielo y de nuestro planeta. O sea, no solamente que ya no es el mundo supralunar estable versus el mundo sublunar inestable, sino que el supralunar es inestable, eso ya todos lo sabían, o bueno, cada vez más lo sabían desde la época de Galileo, ¿no? Y el descubrimiento del telescopio, la invención del telescopio, sino que además de ser inestable, podemos empezar a hablar de una historia común, ¿no? Y por lo tanto de tiempos terrestres y tiempos celestes, ¿no? Acuérdense lo que les comenté de la estimación de la edad del mundo o del planeta, o de lo que quieren llamarlo, por el obispo de Asher, de no más de 6.000 años, ¿no? Herschel, que aceptaba esta teoría de la paz, escribió en 1814: el estado hacia el cual la acción incesante del poder de aglomeración ha traído a la Vía Láctea al presente es un tipo de cronómetro que puede ser utilizado para medir el tiempo de su existencia pasada y futuro. O sea, Herschel, uno de los más grandes astrónomos de todos los tiempos y de esa época, junto con el propio Laplace, se daba cuenta de las nuevas perspectivas temporales que habrían estos descubrimientos y estas teorías, o sea, descubrimientos teóricos producto de aplicar la física newtoniana al cielo, ¿no? Con Laplace se desarrolla, o barra si quieren nace como disciplina oficial independiente, la llamada mecánica celeste. O sea, obviamente esto ya Newton hizo enormes aportes, pero ya con en época de Laplace, ya la mecánica celeste ya es una disciplina independiente con identidad propia y miembros cada vez más numerosos y destacados, ¿no? Luego, obviamente, las escalas involucradas claramente iban a estar cada vez más y más por encima de los miles de años, ¿no?, del obispo de Asher. Porque al fin y al cabo en la Biblia dice que Dios creó el cielo y la tierra. Entonces, los tiempos a los cuales hace referencia la Biblia no solamente son los tiempos de nuestro planeta, de la Tierra, son los tiempos del cielo, ¿no? Bueno, y luego Laplace publica su obra magna, que es el Tratado de Mecánica Celeste. La publica a lo largo de varios años, 5 tomos, ¿no? Este, em, y bueno, es donde resuelve el problema. Aquí, perdón, hizo un pulso antes. De acuerdo, era un fin de semana. Hizo era al revés, o sea, había indicaciones en que Júpiter se estaba escapando del Sol y Saturno estaba cayendo hacia el Sol, ¿no? Lo dije al revés antes. Bueno, y Laplace demostró
que ambos efectos eran producto de lo que les comenté, ¿no? Haberse quedado corto con la aproximación. Estos movimientos periódicos que descubrió Laplace involucraban tiempos del orden de los 1000 o pocos miles de años. O sea que lo que Newton creía que era que Júpiter se iba a escapar luego de pocos miles de años, en realidad era que Júpiter, por ejemplo, el radio promedio de la órbita de su órbita, o el valor medio de su distancia al Sol, oscila con un periodo de pocos miles de años. Lo mismo con el radio promedio de la órbita de Saturno. Bueno, acá está el fragmento que ya comentamos antes sobre que una mente de infinita capacidad que supiera todas las posiciones y velocidades de las partículas conocería, para ese intelecto nada sería incierto, el futuro y el pasado estaría presentes, lo dice en forma poética, ¿no? O sea, estarían presentes ante sus ojos. Por eso digo que el compromiso de Laplace con el determinismo es un compromiso ontológico, porque habla de que el futuro y el pasado estén presentes ante sus ojos. O sea, se juega con un compromiso ontológico, ¿no? De que existe en un sentido. Pues si está presente ante los ojos de alguien, es porque existe. Por supuesto que esta visión optimista de las capacidades de la mecánica newtoniana va a recibir un golpe, digamos, a comienzos del siglo XX con la mecánica cuántica, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Pero esto es un poco el espíritu de época, ¿no? El espíritu de época científica a comienzos del siglo XIX. Un determinismo completo, bueno, con todos los problemas que esto podía tener con la Iglesia, con la filosofía del libre albedrío, por supuesto, ¿no? Etcétera. Bueno, vamos a cortar acá.